¿Qué onda, muchachos de YouTube? Vengo aquí a enseñarle el trade de hoy. Como les dije que iba a estar subiéndolo todos los trades así diario, a ver si no tarda tanto. Aquí tenemos el trade entonces de ayer domingo para lunes, siempre con la estrategia del euro dólar. Aquí pueden ver que aquí cerró el mercado, aquí aperturamos y aquí lo tenemos. Misma estrategia, mismos patrones, misma forma. Tenemos la apertura de Asia. Lo primero que hice fue trazar un POC, perfil de volumen de rango fijo desde esta área hasta el cierre, que viene a ser aquí. Si ustedes ven esta línea que dice POC, pongo esto aquí y me voy hasta el cierre de Asia y ahí lo tienen. Miren que viene a coincidir. Significa que ahí teníamos un volumen alto de compra. Antes de eso, me fui a temporalidad diaria y tracé el máximo del día anterior y el mínimo del día anterior. El mínimo del día anterior, para ese momento que lo había trazado, venía a coincidir en ese momento, ahí lo tienen, con la sesión de Asia. Cuando eso ocurre, hay que tomar una decisión. Eh, es probabilidades, puede ser que se mantenga en el rango, o si vemos fuerza hacia la alza, en este caso que estaba arriba del 50% del rango asiático, es muy probablemente que esto se comporte como una resistencia, en este caso un piso de fuerza para continuar la tendencia a la alza. Obviamente venimos de una caída fuertísima, como pueden ver, una caída de semana a la semana, y ya se esperaba una reversión. Iba a haber una reversión en cualquier momento y esa reversión ya la estaba esperando. Entonces, venimos aquí, nos rompe el rango asiático. Vamos a quitar cosas para que puedan verlo aquí. Tengo ahí. Entonces, vamos a quitar esto también. Rompe el rango asiático. Tengo mi máximo. El máximo está aquí, la línea azul, y el mínimo está aquí. Trazando el perfil de volumen, el POC hasta esta zona, teníamos el POC por debajo, entonces aquí tenemos una doble zona de resistencia que se viene a juntar ahí, y para ese momento el VWAP lo tenía como por aquí en tendencia alcista. Es decir, que muy probablemente lo que teníamos aquí era una triple zona de liquidez para venir a testearla. Esperé, fui paciente, no hace el rompimiento, no hay una acumulación después del rompimiento, rompe con fuerza. Y aquí sabía que tenía esta zona aquí, pero también miré que aquí había una zona de resistencia en el pasado, que fue esta zona de aquí. Como pueden ver, aquí estuvo como que respetándola mucho. Yo juego mucho con la resistencia, había una bastante, ahí una zona como de liquidez también que le estaba contando romper. Entonces tracé mi POC, tracé mi FIBO desde esta zona hasta este máximo primero. Y aquí tenía mi primer Golden Sun. Ya saben que la estrategia hay que estar ahí porque vas viendo los máximos que va haciendo. Y lo estuve viendo, pero este retroceso que pueden ver llegó hasta aquí y se impulsó. Entonces me fue a hacer un alto más alto que el anterior. Entonces esta zona ya quedaba invalidada. Entonces seguía viendo el mercado. Y para mí, a veces son decisiones ya de tanto operar la estrategia, ya no era válido trazar un FIBO desde este mínimo hasta el siguiente máximo que hubiera hecho. O sea, trazar un mínimo hasta este máximo de ese momento, ya para mí no era válido. Perdón, hasta este. Ya para mí era muy, como que muy alejado para mí, para que hiciera para que ese retroceso contara. Entonces tracé desde el impulso del día anterior, porque ahí se vino a tocar. Entonces para mí era una zona válida, ya que el impulso te lo puede estar tomando desde ahí. Y ese impulso, ¿cuál era? La vela del día anterior del mínimo era esta azul. Si pueden ver, la vino a respetar aquí. Entonces, ¿qué hice yo? Tracé un FIBO desde esa zona hasta el máximo, que en este caso había sido este. Este fue el segundo impulso. Recuerden que yo lo había trazado desde aquí, desde de este mínimo hasta este alto, pero entonces lo hice aquí, que en ese momento yo estaba despierto. Y ahí está. Entonces,
Si trazo eso, eso me crea mi Golden Zone. Entonces vamos a ver aquí. Voy a poner ahí. Ahí lo tienen. Ay, se borró. A ver, déjenme ver, que creo que lo tracé. Fue de aquí. Déjenme ver. Sí, muchachos, fue de este mínimo fue. Déjenme ver. Ok, déjenme ver. Yo creo que lo tenía así. Entonces busqué, como les digo, el mínimo que fue trazado desde aquí. Yo creo que lo vine a buscar aquí, muchachos, si no estoy mal. Sí, fue de aquí, fue de aquí. En ese momento, este fue el alto más alto que me vino a hacer. O sea, yo lo estaba trazando aquí, pero lo miraba como que el retroceso iba a ser muy profundo y la tendencia que llevaba o los mínimos decrecientes que estaba haciendo eran más bajos. Entonces tracé del 50% hasta el 61.8 y protegí hasta el 786, ya que no tenía aquí ni fall value gaps, no tenía algún order block, la zona de lo que viene siendo el mínimo anterior y el POC estaban demasiado lejos para mí para encontrar un ratio beneficio bueno. Entonces lo vine a proteger aquí. Lo vine a proteger exactamente aquí, que es una zona igual de liquidez. La primera no es tan fuerte, pero es lo que consideré en este caso oportuno. Entonces vinimos aquí a ver, buscando en esta. Recuerden que la estrategia busco un 1-2, pero si lo miro muy probable busco el 1-3. En esta lo miré muy probable, la fuerza alcista. Venimos de una posible reversión, como les digo, de una caída grandísima. Y aquí busqué el 1-3. Entonces, aquí, cuando hizo esta reversión aquí, que esto fue a las 2:10 de la mañana, y se revertió, dije, va a ser un alto más alto. Que de hecho aquí está, vino a ser un alto más alto. Y dije, eh, no voy a seguir trazando, no voy a seguir trazando zona, porque entonces este hubiera venido hasta aquí y hubiera estado un poco más ajustado. Dije, lo voy a dejar ahí porque ese sería el primer alto más alto y trazándolo desde el primer impulso. Si un caso viniera a retestear la entrada, entonces me voy a montar. Pero ya no me gustaba venir hasta acá arriba a buscar entrada aquí. Que de hecho, aunque lo hubiera hecho, miren, si yo hubiera esperado hasta las 2:30 de la madrugada, aquí tengo la zona. Miren, pongo esto aquí, aquí, y obviamente la entrada hubiera sido aquí. Aquí no sé qué hubiera visto en el momento, ahora mismo no lo puedo ver, pero igual no hubiera dado entrada, trazándolo buscando ese retroceso. Pero como les dije, yo hice el retroceso desde aquí y busqué mi entrada aquí abajo, trazarlo bien, porque ahora mismo se los voy a mostrar. Ahí. Y ahí. Ahí viene. Y ahí tienen la entrada, muchachos, del día de ayer. Entonces me fui a dormir. Y ahorita que, como pueden ver, fue muy sniper, ¿ves? Entró aquí y miren, en cuestión de 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, en menos de 45 minutos, boom, se dio. Aquí la tienen. Aquí está mi cuenta de fondeo, que como les dije, la estamos subiendo. Esta cuenta ya prácticamente está perdida, está a 254 de perderse, es una de 200K, mostrando el proceso real. Aquí tienen los detalles. No voy a mentir en nada del proceso. Y aquí tienen. Esto, les comento, la estrategia que yo tengo la estoy empezando a usar a partir de este día. ¿Ok? Desde el miércoles 3. Desde ahí. Esta pérdida no fue aún de la estrategia completa. Esa no. Pero esta sí, pero aún no tenía mucha confianza, digamos. Y ya estos dos trades últimos son los trades que sí he ido con toda la confianza. De hecho, este trade fue ya después de haber hecho el backtesting de un mes y haber puesto la estrategia con la IA, etcétera, etcétera. Y podríamos decir que esta semana es la semana de la estrategia. Este trade fue con la estrategia anterior, pero no funcionó. Y ya esto sí, estos dos, este es el día de hoy, este fue el que publiqué el otro día.
Y ahí tienen. Entonces, este sería el análisis en este caso de la trade del día de hoy. Ahí lo tienen. Como pueden ver, voy a seguir subiendo. Mañana, si se pierde o se gana, ahí van a tener un video. Y seguimos viendo. A ver qué pasa y buen día.